Y siempre es un gozo y un privilegio, mis queridos hermanos, gracias a los líderes, como mencioné hace un momento, que mantienen la iglesia flotando, siguiendo adelante. Así que por favor, hermanos, oremos por nuestros líderes, desde el primer anciano hasta todos los líderes que tienen los diferentes departamentos, para que Dios los siga bendiciendo, les siga cuidando, los siga protegiendo y les siga dando también ese ánimo para seguir aquí siendo los líderes de la iglesia de Juliet. Bienvenidos a todos, qué privilegio y qué gozo que podamos estar aquí juntos para compartir la palabra de Dios. Quiero orar. El tópico que he tomado esta mañana, lo he llamado: el juicio investigador nos da esperanza. ¿Cómo lo llamé? El juicio investigador nos da esperanza. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta mañana, Señor, queremos pedir tu bendición. Que tú seas el que nos dirige, el que nos guía, el que nos acompaña al hablar de tu palabra. Por favor, permite que tu Santo Espíritu venga y nos abrace con esa esperanza que todos necesitamos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, porque ella es la fuente de toda la verdad, porque la verdad está en Cristo Jesús. Oramos, Señor, en su nombre. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento tuvieron que ir a un juicio. ¿Algunos de ustedes han ido a un juicio, a una corte, a un juicio? Ok, interesante. Hace un tiempo atrás, desafortunadamente, de esas veces que no te das cuenta y que te pasas una luz. Aquí no se da mucho, ustedes son más bendecidos que los que vivimos en Chicago. Pero los que vivimos en Chicago vivimos en medio de cámaras. Y de repente ni te diste cuenta cuando de repente volteaste y el letrero decía: do not turn in red, no des vuelta en rojo. Y yo ni leí el letrero, simplemente di la vuelta y me fui. Y entonces cuando llegó el ticket miré y dije: what? Le dije a mi esposa: ¿qué te pasa? Me dijo: $100 tengo que pagar. $100 por una foto que uno no tiene. Yo le dije a mi esposa: estos $100 podría ser para irnos a comer una cena, algo rico, y ahora se lo tengo que dar aquí. $100. Dije: yo voy a pelear. Así somos nosotros, ¿verdad? Yo voy a pelear, voy a ir allí. Así que yo fui a la corte, hermanos. Agarré allí el ticket. Dije: yo quiero ir a la corte para pelear mi caso. Porque ¿quién no quiere pelear su caso? ¿Culpable o inocente? ¿Qué soy? Inocente, ¿verdad? Yo voy a ir ahí porque voy a decir que soy inocente. Así que yo fui a la corte, me paré allí. Estaba el juez, estaba la gente que está a su alrededor, estaba yo. Y entonces me paré allí, dije mi nombre y me dijeron culpable o inocente. Y yo dije: inocente. Y entonces había una televisión grande, así como esta que tenemos acá. Y dijo: pues vamos a mirar si eres culpable o inocente. Porque hay que investigar, ¿verdad? Porque para saber si soy culpable o inocente hay que investigar. Y una vez que se investiga, entonces vamos a ver los hechos. Si los hechos dicen que soy culpable o inocente, y finalmente entonces vendrá la ejecución, ¿no? Y la ejecución será: o pago el ticket o no pago el ticket, o me voy libre. Así que estuve allí, hermanos, me pusieron el video y yo miré. Y yo miré que el carro nunca paró. O sea, yo nunca paré. La luz se puso en roja y yo por la misma seguí. Y entonces me volvió a preguntar el juez: ¿culpable o inocente? ¿Qué creen que yo dije? Pues ya no tenía de otra. Pero saben que nosotros los seres humanos siempre buscamos excusas. ¿Y qué creen que yo hice? No, pues dije: perdón, señor juez, voy llegando aquí. Yo no sabía que tenía que dar, es más, vuelta allí. Ni siquiera lo miré. No sabía que no podía dar vuelta en rojo y que había cámaras. Perdóneme.
porque voy llegando aquí. Yo era hace un tiempito atrás que yo venía de Indiana para acá. Y entonces le dije, yo no me di cuenta, no sabía. Y entonces el juez me miró. Y miró a la gente que estaba alrededor, porque había muchas personas. Y entonces me dijo, ¿qué creen que me dijo? ¿Que pagara o que no pagara? Que pagara, ¿no? Sí, pues soy culpable, debería de pagar. Pero el juez me dijo, mira, por esta vez te voy a dar la oportunidad. No vas a pagar, pero la próxima vez no tendrás excusa, tendrás que pagar. Así que yo salí de ahí, hermanos, de ese juicio con un corazón muy alegre, muy contento, y entendiendo que así como tú recibes gracia de un ser humano, ustedes y yo también recibimos gracia de parte de Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso, que a pesar de que somos pecadores, su gracia nos alcanza a cada uno de nosotros. Pero lo que quiero que esta mañana ustedes y yo entendamos es que a pesar de todas las cosas, cuando tú y yo somos culpables, debemos de pasar por un juicio. En otras palabras, la palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos tenemos que pasar por un juicio, y dentro de ese juicio se va a saber si tú eres culpable o inocente. Y para ello tenemos que pasar por ese proceso. Y déjame decirte, nosotros los adventistas creemos, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que me imagino que muchos de ustedes lo han estudiado, muchos de nosotros llevamos años aquí en la iglesia, hemos conocido o hemos sabido sobre esta profecía. De acuerdo a esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, o podríamos decir años, porque sabemos que un día equivale a un año, entonces entendemos que en 1844 comenzó un juicio investigador en el cielo. En el cielo, el juicio investigador no se da en la tierra como sucedió conmigo, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos somos culpables, y debe de haber un juicio para que en ese juicio se pueda entender de que Carlos, María, Pedro, José, Josefina, Rebeca, en fin, todos nosotros, se pueda entender de que somos culpables o somos inocentes. ¿Merecemos la salvación o no merecemos la salvación? ¿Merecemos ser parte del pueblo de Dios o no merecemos ser parte del pueblo de Dios? ¿Somos los salvados o no? ¿Debemos de estar dentro de los salvados o no merecemos? Entonces, de acuerdo a esta profecía de 1844, se entiende que el juicio investigador, se da en el cielo. ¿Cómo entendemos eso? Vamos a ir a Daniel 8:14. ¿Qué le parece? Si usted tiene su Biblia, acompáñeme ahí al libro de Daniel y vamos a abrirlo en los minutitos que tenemos. Daniel 8:14, y vamos a leer y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, mi querido hermanos. Daniel 8:14 nos va a decir lo siguiente, hermanos. Escuchen esto. Dice la palabra de Dios. ¿Llegaron? Amén. Amén. Dice allí: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Será purificado. Miren qué interesante. Nosotros creemos, mis queridos hermanos, y durante los miércoles que hemos venido aquí a la iglesia y en las diferentes iglesias, hemos estado hablando sobre el santuario terrenal, o el lugar, el tabernáculo. Y hemos estado hablando de los elementos que se encuentran en este santuario. Y este santuario tenía 3 elementos, el santuario terrenal, como lo tiene también el santuario celestial. La palabra de Dios dice que en el cielo hay un santuario, hay un tabernáculo, hay un lugar donde mora Dios.
Y allí en ese tabernáculo o en ese santuario, de la misma manera como el santuario terrenal, hay tres elementos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el cielo también hay ese santuario, ese tabernáculo donde Dios mora. Y de acuerdo a esta profecía, nosotros entendimos que cuando Jesús fue llevado al cielo, entró al lugar santo. Pero de acuerdo a esta profecía de las 2300 tardes y mañanas o años, entendemos que en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, la palabra de Dios no termina solamente aquí diciéndonos, ¿verdad?, que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Si nos va a decir que hay una razón por la que Jesús pasa a este lugar. Recuerden que Cristo Jesús estaba en el lugar santo intercediendo por cada uno de nosotros. La Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdote perfecto en todo. ¿Por qué es perfecto? Porque Jesús no pecó. Ahora, la palabra de Dios, si nos movemos a Apocalipsis, si me acompañan y vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7, mi queridos hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios nos va a decir o va a decirnos sobre este juicio. Apocalipsis 14, el versículo 7, dice la palabra del Señor. Este es el mensaje del tercer ángel, ¿ok? El mensaje dice aquí: decía a gran voz, temed a Dios, ¿y qué más? Y dadle gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque la hora de su juicio ha llegado. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que hay un juicio. ¿Y el juicio es para el futuro o es para ahora? Es para ahora. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Mis queridos hermanos, esto es muy importante que ustedes y yo entendamos. Ahora, yo le puse como título a este mensaje: el juicio investigador nos da esperanza. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el juicio investigador es para destruir a los santos de Dios, es para condenar. No, el juicio investigador tiene un propósito, mis queridos hermanos. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que todos nosotros somos pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos culpables de algo. Pero dentro de eso también entendemos que la gracia de Dios nos cubre. Cuando venimos a Cristo, cuando confesamos nuestros pecados, Cristo Jesús nos perdona. Cristo nos perdona. Cristo nos abraza. Cristo nos ama. Cristo nos acepta. Pero ¿sabían ustedes que así como Cristo nos ama, nos acepta, nos perdona, hay un acusador? ¿Hay un acusador? Sí, hay un acusador. Y ese es Satanás, mis queridos hermanos. Y cuando hay un acusador, entonces debe de haber un juicio. Hay un juicio para declarar a aquel que ha caminado con Cristo justo o injusto. Tiene que haber un juicio. Y en ese juicio es importante entonces que estén las partes, ¿verdad? Así como aquí en el juicio que yo les comenté. Entonces es importante, hay un juicio investigador. Y ya les mencioné yo que ese juicio investigador comenzó en 1844, antes de la segunda venida de Cristo. Luego tiene que haber lo que le llamamos el dictamen o la sentencia o el veredicto. Esa sentencia, ese veredicto va a suceder durante el milenio. Y finalmente tiene que haber la ejecución de la sentencia, que eso va a ser después del milenio. Entonces, el juicio tiene 3 etapas, ¿ok? Para que ustedes vayan comprendiendo. Hay un periodo de investigación,
hay un periodo de sentencia o de veredicto y hay un periodo de ejecución de esa sentencia. Ahora déjenme decirles, hermanos, algo muy importante. Mucha gente fuera de nuestro entorno, fuera de nuestra iglesia, dice que no existe un juicio investigador, no de la forma en que yo se los estoy presentando a ustedes ahora mismo, o de la forma en que la palabra de Dios nos enseña. La mayoría de las religiones dice que el juicio investigador es solamente de una vez, solamente es de un evento, no más. En otras palabras, cuando una persona muere, si fue buena, ¿a dónde va? ¿A dónde? Al cielo. Y si fue mala, al infierno. Ah, mira que sí sabe. No hay más. Es el juicio para ellos, es de un evento, de un momento, de un tiempo. Solamente ocurre una vez. Si eres bueno, vas al cielo. Si eres malo, vas al infierno. Si eres pequeñito y te moriste, al limbo. Mire qué interesante, ¿no? Esos pensamientos y esas ideas, hermanos, que no son de la palabra de Dios. Pero mis queridos hermanos, lo que la Biblia nos enseña a nosotros sobre ese juicio es que no es un evento, es algo continuo, es algo que va pasando y que va a ir ocurriendo poco a poco. Entonces, muchos, mis queridos hermanos, les decía, no creen en ese juicio investigador de la forma en cómo la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros, los adventistas del séptimo día, y cómo nosotros creemos en ese juicio investigador. Entonces, hombres como Raymond F. Cottrell y Desmond Ford, algunos de ustedes deben haber escuchado a estos hombres, dijeron que la Biblia, escuchen lo que ellos dijeron. Ellos dijeron que la Biblia no apoya la enseñanza adventista de un juicio investigador. Y muchas religiones que no creen en el juicio investigador como un proceso, sino que creen en un evento de una vez, igualmente piensan y dicen, la Biblia no apoya la enseñanza como los adventistas enseñan de un juicio investigador. Y en vez de eso dijeron que nuestra enseñanza está basada en unos libritos rojos por allí que utilizamos mucho. ¿Cómo se llaman? El Espíritu de Profecía o los escritos de Elena G. de White. Y entonces cuando ellos dicen esto y dicen, no, es que ellos, su enseñanza del juicio investigador se basa en estos libros o en esta escritora, entonces nos llaman una secta. Y entonces dice, como ellos creen en esos libros y creen en lo que ella escribió y su doctrina viene de esos libros y no es bíblico, entonces son una secta y no es verdad. Pero yo esta mañana te quiero enseñar a través de la palabra de Dios, no a través de los libros de profecía, del Espíritu de Profecía, ni a través de los escritos de Elena de White, sino a través de las Sagradas Escrituras, que el juicio investigador es bíblico. Es bíblico. No se le ocurrió a la iglesia adventista, ni al líder de la iglesia adventista. Es de la palabra de Dios, hermanos. Es bíblico. Así que a pesar del pensamiento crítico, de lo que escuchamos o de lo que usted puede escuchar, la verdad es que el juicio investigador, que tiene esas tres fases que ya le mencioné hace un inicio, es una verdad que viene de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos enseña y nos dice que un juicio investigador realmente existe. Y para ello vamos a iniciar diciendo que en varios libros se menciona o Dios menciona que llevará a cabo un juicio investigador. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Están listos? Tome su Biblia porque vamos a ir a la Biblia, ¿ok? Yo quiero que esta mañana usted lo lea, usted lo vea, usted lo confirme. Y cuando alguien venga a usted y le diga ese pensamiento de que ustedes tienen un juicio investigador no es bíblico, usted pueda decir, lo siento. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un juicio investigador. Vamos allí, Eclesiastés capítulo 12, el versículo 14, por favor. Abra su Biblia. Si tiene usted un teléfono, no trae su Biblia con usted, bueno, al menos abra el teléfono y abra su Biblia allí. Amén, ¿llegaron allí? Muy bien, la palabra de Dios dice, porque Dios traerá
Toda obra, ¿a qué, hermanos? A juicio. ¿Qué es lo que va a traer? Toda obra, mis queridos hermanos, toda obra Dios va a traer a juicio. Dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Wow, mis queridos hermanos, el juicio investigador va a suceder de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a examinar? La tarea del juicio investigador, mis queridos hermanos, es examinar los caracteres que van a determinar quiénes están preparados para el reino de Dios, quiénes están listos para entrar en el reino de Dios. Entonces es importante que nosotros veamos esto, es muy importante que nosotros entendamos. Ahora vamos a Mateo capítulo 12, ¿qué les parece? Allí en el Evangelio de Mateo, busquen Mateo por favor. Y vamos a ver allí, Mateo capítulo 12, versículo 36 hasta el 37. Abran la palabra de Dios, por favor, porque quiero que ustedes lo vean. Mateo 12, 36 al 37. Dice la palabra de Dios. ¿Llegaron ahí? Los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué van a dar cuenta? ¿Quiénes? Los hombres. ¿En qué día? En el día del juicio. Los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay un juicio, mis queridos hermanos, y eso es muy importante que ustedes y yo podamos entenderlo. Cuando vamos allí en la palabra del Señor, que leíamos hace un momentito, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, nos decía, ¿verdad? Que temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ya está aquí la hora del juicio. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12 nos va a decir ¿cómo es que se da ese juicio? Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Ve ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vamos a ver cómo es que se da este juicio. Cómo es que este juicio ocurre. Dice la palabra de Dios que el juez se sentó y los libros se abrieron. Y va a decir allí la palabra del Señor entonces algo muy interesante. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. Mira qué interesante. Así que, mis queridos hermanos, aquí vamos viendo que hay un juicio y que el juez se sienta y que abre los libros y que a través de lo que está escrito en esos libros ahora van a ser juzgados. Ahora bien, ya vimos entonces que Dios traerá toda obra a juicio, que los hombres van a dar cuenta de ello. Quiero invitarte a Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Mantente atento, ven conmigo, vamos a ir terminando en breve, ¿ok? Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10, dice la palabra: mientras yo observaba esto, aquí vemos a Daniel. Daniel está teniendo una visión y Daniel está mirando todo esto. Y Daniel observa y Daniel mira y dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un asiento de días. ¿Recuerdas lo que acabamos de leer allá en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 12? Que decía que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es conectado con lo que estamos leyendo aquí. Y dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. ¿Quién es ese anciano? ¿Jesús o el Padre? El Padre. Es Dios el Padre. Dios el Padre se sienta. Dice: se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse, ¿qué, hermanos? El juicio. ¿Los libros qué? Fueron abiertos. Mira qué interesante. Los libros fueron abiertos. Y allá en Apocalipsis 20, 12 nos confirma que el juez se sentó y los libros se abrieron para juzgar ¿a quiénes? A los muertos. Mira qué interesante. Y dice allí: por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mis hermanos,
El anciano de días, en estos versículos que acabamos de leer, es Dios el Padre. Él es el juez supremo. Ahora vemos aquí entonces que el juicio investigador comienza. ¿Para qué se abren los libros? Para investigar. Recuerden que les hablé de ese proceso, de esas 3 etapas del juicio. Dijimos que el juicio tiene una etapa investigativa, o sea, de investigar. Y luego una de sentencia o de veredicto y otra de ejecución. Pues ahora estamos en el momento donde el juicio se está dando. El juicio, estamos en la etapa número 1, el juicio investigativo. Ahora se está investigando. Ahora está Dios, ¿verdad? El Padre, pero también está Jesucristo. También está allí. La palabra de Dios dice que Jesús también entró a ese lugar para ser parte de este juicio. Ahora, ¿quiénes son, vamos a decir así, quiénes son los testigos, los que están allí? La Biblia dice que son los ángeles que están allí, ¿verdad? Ahora, eso es importante. Entonces, el juicio investigador, mis queridos hermanos, dice aquí que los grupos o las inteligencias celestiales, quienes de entre los muertos duermen en Cristo, dice, y que participarán en la primera resurrección, también pone de manifiesto quienes de los vivos permanecen en Cristo, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y que se preparan para el traslado eterno. Entonces vamos a ver ahí en 2 de Corintios, si me acompañan, 2 de Corintios 5:10, rapidito. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mis queridos hermanos, si tú haces las cosas bien, si tú decides caminar con Cristo, si tú decides tomarte de la mano poderosa de Dios, aunque tú seas pecador, Cristo Jesús quiere perdonarte. Cristo Jesús quiere cubrirte con su gracia. Y en el momento del juicio, Dios o Jesús va a estar allí, ¿verdad? Para que tú puedas parecer como alguien que ha sido perdonado, porque Cristo Jesús te ha perdonado. Ahora, mis hermanos, vamos a ir terminando ya. Romanos 14:10-12 es nuestro último versículo. Dice la palabra de Dios: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito esto: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, en esta mañana, que cada uno de nosotros tendremos que comparecer a este juicio investigador. Será investigador en su naturaleza, incluirá un examen de las vidas del pueblo de Dios, será para beneficio de los ángeles, no de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, pero va a ser para el beneficio de los ángeles, de los otros mundos no caídos. No amenaza la seguridad o la aceptación de Dios que puede disfrutar su pueblo a lo largo de su caminar cristiano. Y por ende, mis queridos hermanos, vamos a ser cada uno de nosotros juzgados a través de la ley de Dios. Y es la ley de Dios, la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres van a ser probados en este juicio. Por eso es que Salomón dice ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14, dice: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a su juicio. Mi querido hermanos, el juicio investigador nos da esperanza, porque nos habla a nosotros que aunque hay un juicio, aunque estamos siendo ahora mismo juzgados en esta etapa, la primera etapa que les mencioné de investigar, la esperanza es que en Cristo Jesús todos nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Y en Cristo Jesús, aunque somos pecadores, todos nosotros podemos ser hallados justos.
La pregunta es, ¿cómo te encuentras tú? ¿Ya eres parte de la iglesia? ¿Ya eres parte del pueblo de Dios? ¿Ya Jesús te perdonó? ¿Ya eres parte de ese pueblo que tiene esa esperanza maravillosa? Mis queridos hermanos, ¿quiénes son los primeros en ser? Voy a decir esto para terminar. ¿Quiénes son los primeros en ser, entrar dentro de este juicio investigativo? La Biblia decía que los muertos. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo, mis queridos hermanos. Es más, la palabra de Dios dice que el juicio no comienza con los que no conocen de Dios, sino el juicio comienza con la casa de Dios. Les leo 1 de Pedro capítulo 4, el versículo 17. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por quiénes va a comenzar? Por la casa de Dios. Entonces, todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús y que han muerto, ahora mismo están siendo investigados. Y pronto comenzará también por nosotros. ¿Y qué es lo que necesita Dios? ¿O qué es lo que espera Dios? Que nosotros estemos haciendo su obra. Y te pregunto, ¿será que tú y yo estamos haciendo la obra de Dios? ¿Será que estamos guardando sus mandamientos? ¿Será que somos fieles al llamado de Dios? Yo espero, mis amados, que ustedes y yo podamos estar siendo justos al llamado del Señor y entendiendo que este juicio es verdadero y que todos nosotros vamos a pasar por él, y necesitamos estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos de esta mañana le quieren decir al Señor, Señor, yo quiero mantenerme fiel al Señor? Amén. Amén. Vamos a cantar este himno, hermanos, y vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles. Está en 2:37, por favor. Vamos a cantarlo así con ánimo, con fuerzas. Adelante, por favor. Gracias, Señor, por Jesús, porque Él es nuestro abogado, porque Él es nuestro intercesor. Sabemos, Señor, que el juicio se tiene que ejecutar.
Pero también sabemos, Señor, que a través de la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, todos aquellos que hayamos decidido caminar con Él, aceptarlo como nuestro Salvador, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, Señor, sabemos, oh Dios, que a través de su amor y su misericordia, Él nos ha perdonado. Y aunque el juicio se tenga que dar, si hemos hecho lo correcto, vamos a ser no culpables, sino al contrario, vamos a ser cubiertos por su gracia y vamos a ser perdonados y tendremos el derecho de ser parte del pueblo de Dios. Amén. Te pedimos, Señor, que nos abraces con tu presencia, oh Dios, y que nos ayudes para que podamos mantenernos fieles a tu palabra, para que podamos guardar tu palabra tal y como la encontramos en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos acercarnos más a ti, abrazar esta verdad maravillosa, entender, Señor, que el juicio, sí, hay un juicio que castigará con la muerte eterna, pero hay un juicio también que nos dará la bendita esperanza de vivir para siempre si hemos hecho tu voluntad. Ayúdanos a ser parte de ese grupo maravilloso que ha aceptado tus verdades y hemos seguido al pie de la letra tu palabra. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.